Buenos días, mis queridos hermanos. Dios los bendiga a cada uno de ustedes. La gracia de nuestro Señor Jesucristo, pues en este día domingo, rebose a cada uno de ustedes. Hoy vamos a abordar un breve tema, una breve reflexión que nos va a ayudar a nosotros a mejorar y a conocer más que nada el amor de Dios. ¿Cómo es el amor de Dios? Es una pregunta. ¿Cómo es el amor de Dios en lo personal y en cada uno de nosotros? Dicen, el amor de Dios, primer punto, el amor de Dios es incondicional. ¿Qué significa que el amor de Dios es incondicional? Dios nos ama porque Dios no nos ama porque seamos buenos, nos ama antes, durante y después de nuestros errores. O sea, Dios no nos ama porque tú seas un gran predicador, Dios no te ama porque seas un buen catequista, Dios no te ama porque seas un buen cristiano, Dios te ama, Dios nos ama antes, durante y después de nuestros errores. Quiere decir que a pesar de todo, Dios nos ama incondicionalmente y el amor de Dios es grande. Dicen, Dios nos demostró su amor en que siendo todavía pecadores, Cristo murió por nosotros. Romanos 5:8. En la vida diaria, la gente ama cuando le hacen bien. Dios ama aunque le fallemos. Dios nos demostró su amor. Dios en la cruz demostró su amor, y yo creo que en este Viernes Santo todos recordamos de cómo Dios nos ama. Entonces, Dios nos ama a pesar de nuestro error. Pero hoy el ser humano o en la vida diaria, la gente ama cuando le va bien o cuando le hacen el bien. Por ejemplo, yo amo a esa persona porque me regala cosas. Yo amo a esa persona porque se lleva bien conmigo. Entonces es una decisión o es un acto personal que a veces nosotros tomamos como algo de que si me ama, lo amo, si me hace el bien, le ayudo, si me hace el mal, también, ¿no? Entonces Dios no nos ama como ama el ser humano. El ser humano ama con condición, pero Dios no ama incondicionalmente. Con condición o sin condición, Dios nos ama a pesar de que seamos pecadores. Segundo paso. El segundo es, el amor de Dios es fiel, no se cansa. El que se cansa somos nosotros. Dicen, el amor humano se cansa, el amor de Dios no se rinde. No sé si ustedes se han dado cuenta, por ejemplo, de que muchas veces nosotros nos hemos dado cuenta de que a veces el ser humano se cansa en los momentos de dificultades, y que muchas veces el amor del ser humano es un amor pasajero, y de que muchas veces pasamos por desapercibido en ciertas ocasiones, ¿no? De que a veces nosotros decimos, no, pues es que yo amo a Dios cuando me sana, cuando me bendice, y cuando no, pues no lo amo, ¿no? Entonces, pero el amor de Dios no se rinde, a pesar de ser como seamos, pecadores, tercos, desobedientes, hipócritas, o sea, tener tantos pecados, Dios nos sigue amando. Dice en Isaías 49:15, aunque una madre se olvide de su hijo, yo no te olvidaré. Aquí nos da el texto, aunque una madre, o sea, no solamente la madre, aunque una persona, quítenle la palabra mamá, aunque sea un amigo, una amiga, un esposo, una esposa, un hermano, una hermana, se olvide de nosotros. Dios nunca se olvida de nosotros, ¿vale? Ahora, en la vida diaria, ¿qué es lo que pasa? Las personas dicen, yo no te soporto. Dios dice, aquí sigo. En la vida diaria a veces le decimos al marido o la esposa, yo no te soporto, te odio. Pero Dios dice, yo aquí sigo. Cuando todos se van, Dios permanece. Veamos en el caso del hijo pródigo. Muchos lo abandonaron. Cuando tenía dinero, lo seguían, pero cuando terminó el dinero, cuando empezó a tener la escasez, todos lo abandonaron. Ahora, vamos entonces en el 3. ¿Qué dice el 3? El 3 dice,
El amor de Dios es misericordioso. Dios no disfruta castigando, Dios disfruta perdonando. Escuche bien, Dios no disfruta Dios no disfruta castigando. No, Dios no se ríe o no nos castiga. Dios disfruta cuando Él está con su misericordia, nos está perdonando a través del acto o a través del sacramento de la confesión. Dios disfruta ese momento cuando tú le estás pidiendo perdón. Dice Salmo 103, versículo 8, el Señor es compasivo y misericordioso, lento para enojarse y grande en amor. O sea, de que a pesar de ser como seamos, Dios siempre nos sigue perdonando, ¿no? Dios siempre nos perdona. El problema es que el ser humano a veces se enoja, se molesta por tal cosas que Dios no lo bendice. Y cuando Dios te bendice, ahí sí tú lo amas, lo quieres. Entonces, en su infinita misericordia, aunque tú lo abandones, te vayas de la iglesia católica, te vayas a una secta protestante, Dios tiene ese amor hacia ti. Ahora, en la vida diaria, la sociedad señala, juzga y condena. O sea, hoy en la vida diaria a veces, miren, le voy a dar este ejemplo. Dios en su infinita misericordia. ¿Qué es lo que pasa? Cuando un laico, un predicador comete un error, ¿quiénes son los primeros en juzgar, en señalarlo y condenarlo? Los mismos sacerdotes, los mismos laicos o la misma gente. A veces nosotros juzgamos, condenamos y a veces señalamos a la persona. Pero Dios con su infinita misericordia, entonces Él nos perdona, Él nos ama. A veces somos nosotros como humanos que no practicamos la humildad ni la misericordia. ¿Y así queremos ir al cielo? ¿Cómo? Ahora, Dios levanta, cura y restaura. Dios nos levanta, nos cura y nos restaura. Si alguien ha cometido un error, no lo juzgues, ayúdalo en tu oración, ¿vale? Entonces, donde el mundo pone una cruz, Dios abre camino. Donde el mundo pone una trampa, una cruz, un chisme, una culpable, Dios siempre abre un camino. Ahora, vamos entonces en el 4. Dice, el amor de Dios es sacrificio. El amor de Dios cuesta. No es solo palabras, es entrega. El amor de Dios no es solo palabras. Muchas veces digo, yo amo a Dios, y a veces hasta en las redes sociales, di amén. Si hay veces no, mucho con aplicaciones artificiales, ¿no? Que te hablan a la Virgen María. Si pasas este video, te va a pasar algo. No, muchas veces ponemos ciertas cosas hasta en las redes sociales de que a veces no es cristiano, ¿no? Entonces, el amor de Dios sí cuesta. El amor de Dios no es solamente palabras, es entrega. A ver, hay muchos católicos cristianos que a veces en las redes sociales publican una imagen y con ese piensa que es buena cristiana, buena católica y buena servidora. No, subir una imagen todos lo pueden hacer. Un borracho lo puede hacer, un ratero puede subir una imagen, todos. El cristiano no se demuestra subiendo una publicidad. El cristiano se demuestra en la vida actual y en la vida diaria, en su entrega, en la oración, cuando va a la misa, cuando se entrega en la comunión, cuando comulga, cuando se confiesa, cuando vive los sacramentos, hace sus obras de misericordia como corporales y espirituales, cuando practica la palabra de Dios. Eso es entrega. Subir fotos en las redes sociales ya es secundario, pero no es lo primordial, ¿sale? Sí es bueno subir cosas en las redes sociales, pero lo más importante no está en las redes sociales, está en tu vida, en tu relación con Jesús. Por eso dice en San Juan 3:16, tanto amó Dios al mundo que entregó a su Hijo único. Ahora, el amor de Dios lo demostró, no solamente lo dijo, lo demostró enviándonos a su Hijo único y lo envió a este mundo y le dio una muerte de cruz. En la vida diaria, el amor verdadero se demuestra con hechos. Hoy, al otro día, escuché a una hermana, miren, le voy a comentar esto.
El otro día escuchaba a una hermana que dice, es que mi hija se murió y yo mi yerno no lo puedo ver, no lo soporto. O a veces decimos de que a veces hay personas, es que yo lo odio con tu no. A veces se tiene que demostrar. A veces nosotros, yo amo a tal persona. Lo decimos, pero no lo digas. Demuestra. Lo perdonamos y que a veces nos cansamos de perdonarlo, pero que el amor de Dios se tiene que demostrar. No lo digas, porque hay personas que dicen, hasta incluso hay cristianos que odian hasta su propia familia, pero que es buena cristiana. Solamente ama a los del grupo y los que los aman, y los que le hacen el mal los odian. Ahora, Dios lo demostró en la cruz. Amor que no se entrega no es amor. Escuche bien, amor que no se entrega no es amor. Por eso Jesús demostró su amor en la cruz. Vamos a ver en el 5. ¿Qué dice el 5? El amor de Dios es personal. Dios no ama a la humanidad en general. Dios te ama a ti. O sea, eso que quede claro. El amor es personal. Dios no ama en general. Es personal. Yo tengo que amar a Dios. Y tú tienes que amar a Dios en lo personal. No porque yo amo a Dios por toda mi familia. No. Es personal. Por eso dice en Isaías 41:1. Dios te ama a ti por tu nombre. Te llama por tu nombre. Tú eres mío. Tú eres mío. Dios te ama en lo personal. Y en la vida diaria dice, tal vez nadie sabe lo que llevas dentro. O sea, nadie sabe lo que pasamos, lo que llevamos dentro, pero que muchas veces hablamos por hablar. Y por eso dice, Dios lo sabe todo y aún así te ama. Pero para Dios no eres un número, eres un hijo. Para Dios no eres una excusa, eres un hijo. Para Dios no eres un número. En el 6 dicen, el amor de Dios transforma la vida. El amor de Dios no deja igual quien se deja amar. Por Dios cambia. En 1 de Juan 4:19 dice, nosotros amamos porque Él nos amó primero. Dios siempre nos va a amar en primer lugar, y desde antes que naciéramos Dios ya nos amaba. Nosotros no podemos decir de que nosotros amamos primero a Dios, sino que Dios nos amó primero. Por eso dice que el amor de Dios no deja igual a una persona. Cuando Dios te ama, te cambia, te transforma, te restaura. ¿Por qué? Porque el amor de Dios es incondicional. Y en la vida diaria vemos cuando alguien se siente amado, vive distinto. Cuando Dios ama y cambia su vida, cambia de persona, cambia de vida, no cambia de religión. Hay un tema que aquí en las redes sociales, igual lo pueden buscar en YouTube, en Facebook, hay un tema donde dice, cambia de vida, no cambies de religión. Es un tema, ahí lo pueden buscar. El que no sabe amar por Dios, aprende a amar. El que no sabe amar, pero si ama a Dios, aprende a amar. Si tú no sabes amar, tienes que aprender, porque Dios es el modelo y ejemplo para amar. Y el amor de Dios sana heridas viejas y da nuevas fuerzas. ¿Vale? Entonces, queridos hermanos, el amor de Dios hermanos, el amor de Dios no es una idea, no es un sentimiento, no es una religión, no es una secta. El amor de Dios no es un sentimiento, el amor de Dios es incondicional para todos nosotros. El amor de Dios es una persona y esa es Jesucristo. Y hoy Dios nos pregunta, ¿te dejas amar por Dios? La pregunta que todos debemos responder. ¿Te dejas amar por Dios? Déjenmelo aquí en los comentarios. Dios los bendiga y muy buenas tardes.